Dios ministra nuestra alma, ministra nuestro cuerpo y ministra nuestro espíritu. La Biblia dice, allá en Proverbios capítulo 4, verso 18, no le va a salir ahí, pero dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí nos damos cuenta y nos enseña de lo imperfecto que somos, porque nos dice de que tenemos que ir de aumento en aumento, de gloria en gloria. Y ahí nos está diciendo que no hemos alcanzado un tipo de gloria, no hemos alcanzado un tipo de perfección, que tenemos que ir trabajando la imperfección, trabajando todas aquellas contaminaciones que hemos tenido y alcanzar nuevas glorias. Por eso dice que la luz del justo, la senda del justo es como la luz de la aurora, que tiene que ir de aumento en aumento, de aumento en aumento, alcanzando perfección, porque somos imperfectos. Entonces, si partimos de ese punto, o no, perdón, tal vez hay alguien perfecto aquí, ¿verdad? Yo conocí un perfecto, así se llamaba, fíjate. Pero nada que ver, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el alma representa Canaán, la tierra prometida, la vida abundante, dejar todas aquellas cosas malas y comenzar a tener la verdadera vida, la que el Señor prometió. Imagínense una vida alejada de la envidia, alejada del odio, del rencor, de la falta de perdón, una vida próspera en el Señor, una vida de que el Señor nos quiere regalar. Dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, cuando habla de nuestro ser integral, se refiere a nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz, Dios es el que está haciendo la operación, os santifique por completo, que todo vuestro ser, y entonces ¿de qué se compone todo el ser? De espíritu, alma y cuerpo. Y luego dice: sea guardado sin mancha, es decir, sin contaminación, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están esperando al Señor? Entonces, nosotros que estamos esperando al Señor, estamos, hermano, en un proceso, en un proceso. Por eso dice que el Señor está santificando nuestro espíritu, porque el espíritu se puede contaminar, nuestra alma no digamos, y el cuerpo. También hay cosas en el cuerpo que se llama la ley de los miembros. El cuerpo también necesita ser trabajado y procesado. Entonces, cuando partimos de ahí, nos damos cuenta de que la vida del creyente no es un acto, sino es un proceso. Por eso dice que la luz, la senda del justo, perdón, es como la luz que tiene que ir aumentando, aumentando. Y lastimosamente, a veces, en vez de ir en aumento espiritual, solo aumento de peso. Miro que ya hay algunos, no. A veces, en vez de ir en aumento de gloria, a veces nos volvemos religiosos, nos volvemos envidiosos, nos volvemos, dejamos de crecer y empezamos a menguar en lo espiritual. Entonces, es un proceso, no es un acto. Yo quisiera que fuera un acto. Llegué al Señor y se quitó todo. Se me quitaron las mañas, se me quitaron los malos pensamientos, y a partir de ese día me pusieron mi ruedita aquí y San Hugo. No, no es así. Es un proceso. Por eso dice 2 Corintios 7:1: por tanto, amados, teniendo estas promesas, y entre ellas la más grande, que es el arrebatamiento, limpiémonos. Y mire que el apóstol Pablo se incluye ahí. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, hay cosas en la vida del cristiano que deben ser rendidas al Señor, que deben de ser trabajadas por el Señor, y el Señor tiene que ir sanando heridas,
rompiendo pactos que hicimos antes, hermano, quebrantando yugos, desatándonos. Es un proceso. Yo no sé cómo llegamos al Señor, hermano, espiritualmente. A un hermano le dieron una visión. Yo creo que fue al apóstol Edwin, yo creo, no me acuerdo muy bien, yo creo que sí. Lo más seguro es que no sé ahorita. Pero él está en el culto, dice, y miró a un hombre ahí, hermano, danzando, alabando al Señor, pero lleno así sucio, manchado, y con cadenas y atado. Y él dijo, uy, ¿qué es eso? Y de ahí le hablaron y le dijeron, ese eres tú. Entonces, mire qué tremendo. Porque nosotros tenemos que ir limpiándonos de toda inmundicia, de toda contaminación. Y uno en cualquier momento se contamina. En cualquier momento, así como la Biblia dice que por el oír la palabra viene la fe, también por oír lo que no edifica pueden entrar espíritus, pueden entrar contaminaciones por la vista, porque son la ventana del alma, hermano, por la imposición de manos, hermano, usted le va a poner manos a alguien y se contaminó. En vez de, sí salió libre, pero se le pasó a usted. Está más cardíaca la cosa. Entonces, no es un acto, es un proceso de limpieza. Por lo menos yo reconozco, hermano, que hay muchas cosas dentro de mí, como dice ese coro hermoso, que necesitan ser cambiadas. Que todavía yo necesito rendirme más al Señor, y todavía yo necesito decirle al Señor, Señor, por favor, no te detengas hasta que hayas terminado la obra en mi vida. Ahora, cuando vemos la contaminación, miren lo que dice ahí, un texto muy precioso que nos explica esto. Dice Juan capítulo 11, versos 43 y 44, dice, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadlo y dejadlo ir. Y la tarea de desatar se la dio a los apóstoles, a los ministros. Le dice, desátenlo y déjenlo ir. Pero dice que nosotros somos ese Lázaro que un día escuchamos la bendita voz del Señor, que nos trajo vida y nos resucitó, nos dio vida nueva, nos encontró muertos en delitos y pecados, y escuchamos su voz, la voz de salvación, y salimos. Pero no salimos transformados, sino que se evidenció cómo estábamos viviendo. Y ahí dice que él salió con las manos y los pies atados. Salió con el rostro envuelto en un sudario. Y entonces los apóstoles llegaron a desatar. Por eso dice el Señor en un texto que no le va a salir ahí, Isaías capítulo 1, verso 4, dice, ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor y han despreciado el Santo de Israel. Se han apartado de él. Y luego dice, de la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano, sino golpes, verdugones, heridas recientes que no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así llegamos al Señor. Por eso el pasaje aquel de Ezequiel dice que te vi en tu sangre, dice. Como que acababas de nacer, no te habían limpiado, no fuiste envuelta en pañal, miré cómo estabas, pasé junto a ti, estabas muerto, dice. Y luego dije yo, dice el Señor, vive. Y mire, el Señor nos dio vida, te lavé, te limpié, te creciste, y en tiempo de amores te declaré mi amor y fuiste mía, dice el Señor. Mire qué tremendo. Y es lo que el Señor está haciendo. Entonces, la contaminación, yo solo estoy dando la introducción para enseñarle las herramientas que Dios utiliza para bendecirnos y ministrarnos, y que debemos aprovecharlas. Pero
los puntos de contaminación son, otro día vamos a hablar de eso, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero están los ancestros. Primera de Pedro 1:18 dice: porque fuimos rescatados de la vana manera de vivir de nuestros padres, la cual heredamos, dice, de nuestros padres. Hermano, están las contaminaciones ancestrales. Si mire, lo físico es un espejo de lo espiritual. Cuando usted va al doctor, le dice el doctor: ¿hay en su casa alguien que haya tenido esta enfermedad? ¿Alguien que haya tenido cáncer? ¿Hay alguien que haya tenido diabetes? ¿Ha habido en su casa, en su familia, algún loco? Y usted le dice: por el momento solo yo, le dice usted, pero por Cristo, ¿verdad? Entonces, hermano, hasta si hay locos le preguntan a uno, porque es en la genética, en el cuerpo, va una información, y es información ancestral, heredada de nuestros padres. A veces, hermano, el mismo caminar, por ejemplo, yo miro a mis hijos, y ahorita que estoy viendo a Joelito, yo le miro cosas mías, y las buenas se las dejo, casi no le miro ni una buena, pero y las malas, allá estoy atrás de él. Y así uno va heredando la vana manera de vivir de los padres. Dice que, por ejemplo, la idolatría también. La gente llega a amar a sus ídolos, a sus dioses. Ya se vuelve algo sentimental, que no dejar, de no dejar algo que lo heredamos de nuestros padres. Y nosotros tenemos que ser esos gedeones que botan altares de los ancestros, botan altares de nuestros padres, y decir: bueno, mi papá, mi mamá practicó todo esto, pero yo voy a levantarme como Gedeón y voy a derribar el altar que mi papá edificó, que mi mamá edificó, y voy a levantarle un altar al único que merece ser adorado, al Señor. Entonces, los puntos de contaminación son los ancestros, la herencia que nos fue dejada por nuestros padres, que no quisimos, quizá, pero ahí están. En el vientre estuvimos hablando de eso, hermano. En pecado me engendró me engendró mi padre, en maldad me concibió mi madre, dijo David. Y se refirió al vientre, a cómo fue qué fue lo que sucedió mientras él estuvo en el vientre. Y él decía: el pecado que yo tengo, en otras palabras, lo que David está diciendo, el pecado que tengo de que me gustan mucho las mujeres, es que yo fui concebido en pecado, en fornicación o en adulterio, en maldad. Y ahí hay una contaminación. Ahí hay una contaminación, pero no nos queremos detener ahí. Por ejemplo, luego está en la infancia. La infancia, hermano, en la niñez. Mucha gente depende cómo lleva su niñez. Así es. Por ejemplo, dicen que de 0 a 6 años se le marca el carácter a uno, el temperamento. Desde chiquitos empieza a ver uno cómo van a ser. Y es ahí la tarea de los padres. Es ahí lo que nos toca a nosotros, que empezar a trabajar con nuestros hijos, empezar a desheredarlos, empezar a orar por ellos y empezar a ministrarles cosas buenas de parte de Dios, que son las que vamos a ver hoy. Ahora luego dice, por ejemplo, en la infancia, usted ve por ejemplo a Moisés que desde niño fue escondido. ¿Y cuál era el problema de Moisés? Que se le trababa la lengua, que era tartamudo, que no podía hablar. Que el Señor le dijo: ahí tengo a Aarón para que hable por ti. Algo que lo marcó en su niñez, en su infancia. Otro es en la edad adulta, en la madurez. Porque si ya traemos estos antecedentes, ¿cómo llegamos a la edad adulta? Ya cuando nadie nos dice nada, ya cuando podemos ir a pecar a donde querramos, ya cuando nosotros, hermanos, somos nuestros jefes, ¿verdad? Ya no tenemos a nuestros padres que nos digan algo.
ya tomamos nuestras decisiones y muchas veces tomamos malas decisiones. Y entonces en la madurez, en la edad adulta, cometemos errores y sufrimos contaminación. Se puede uno ir a meter a centros de brujería, puede, hermano, meterse en pecados tremendos que son errores. Y ahí también hay un tipo de contaminación, y luego está por demonios o espíritus inmundos cuando se abren todos estos tipos de puertas que vienen a afectar, hermano, nuestra vida. Y el enemigo empieza a contaminar desde lo ancestral. Luego en el vientre, en la niñez, el enemigo no se cansa de dañar. Pero Dios también quiere ministrar nuestras vidas. La voluntad de Dios es, dice Primera de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Y cómo Dios utiliza diferentes medios para santificarnos, para que nosotros comencemos a apartarnos, para que nosotros, hermano, comencemos, hermano, a dejar las cosas malas, la vida vieja. Por eso qué lindo aquel texto que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando y Dios comienza a hacer todas las cosas nuevas. Entonces, ¿cuándo usted pensó verse en una iglesia? ¿Cuándo usted pensó? Me decía el hermano Edgar el otro día, me contaba que a él le gustaba ir a la iglesia, pero en la puerta, ¿verdad, hermano? La puerta, me gustaba oír, dice. Pero ya donde hablaban de otras cosas o se ponían a criticar a la iglesia donde él iba antes, la grandota, se enojaba y se iba. Nunca se miró en una iglesia evangélica, nunca se miró sirviéndole al Señor. ¿Cuántos nos vimos, hermano? Yo jamás me miré así. Yo jamás dije yo cuando era niño: mi sueño es ser un día pastor o estar en la iglesia. No, a mí me invitaban, yo me reía, hermano, molestaba a los que iban, pero Dios en su misericordia nos alcanzó. Y resulta que aquel que no quería comenzó a querer, y comenzó una operación de parte de Dios de santificarnos. Hermano, usted que antes quizás estaba en una discoteca bailando, fumando, tomando, viviendo una vida desordenada, un día el Señor lo alcanzó y comenzó una operación, y el Señor le dice: mi voluntad es que te santifiques. Y empezó a usted a tirar las cosas que no le edificaban y comenzó a buscar a Dios. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de bendición que Dios utiliza para que nosotros nos santifiquemos, para que nosotros nos limpiemos? Número uno, mire cómo Dios nos ministra nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Número uno, a través de su sangre, la sangre de Cristo. La Biblia dice en Primera de Pedro 1:2, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Entonces ahí nos está hablando de que hay rociamientos de la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo, hermano, no se ha coagulado, sino que sigue vigente y sigue teniendo poder para limpiar nuestros pecados, para cubrirnos con la sangre preciosa de Él. Hermano, que es el precio. En la sangre está la vida. Entonces dice acá también en Hebreos capítulo 13, verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre de Cristo es el precio que se pagó para que hoy usted y yo podamos estar en este lugar, podamos alabar al Señor,
podamos tener una vida plena, ser bendecidos, hermano, y que no se nos tome en cuenta nuestros pecados, que no se tome en cuenta nuestra vida antigua. Yo por ratos me vienen flashazos de las cosas que hice antes, hermano, de cómo yo vivía antes, de a dónde iba dirigida mi vida. Y yo digo, Dios mío, gracias porque tuviste misericordia de mí, porque yo no estoy aquí por bueno, sino porque el Señor me limpió y me lavó con su bendita sangre, hermano. Y estamos aquí. Entonces el Señor pagó el precio de nuestros pecados. Pero cuando hablamos de la sangre de Cristo, dice acá en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Mire lo que hace la sangre de Cristo: purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Lo que yo le acabo de decir hace un momento, que a veces me vienen flashazos de obras muertas, me vienen pensamientos de cosas, hermano, que pudimos haber hecho. Yo por lo menos hay cosas de las cuales me avergüenzo, y gracias a Dios usted no las sabe. Y hay cosas de las cuales usted se ha de avergonzar, pienso yo. ¿O a usted le gustaría que sacaran unas películas suyas ahí? Hermano, hay cosas de las cuales nos avergonzamos y decimos, Dios mío, ¿cómo yo pude haber hecho eso? O Dios mío, lo que yo hice acá. O de repente uno cometió algún pecado y ahí lo tiene y no lo puede eliminar de la mente. Y ahí está el acusador, hermano, señalándolo a uno a cada momento. Pero la preciosa sangre, el Señor te ministra, y te ministra con su sangre, porque dice que la sangre de toros y de machos cabríos solo cubría el pecado, pero la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias, purifica nuestra mente para servirle a Dios, purifica nuestros pensamientos, hermano, de tal manera que ahora uno se acuerda de lo que hizo y al recordar eso, uno dice gracias, Señor, y eso se torna en alabanza, en adoración, porque uno se acuerda de dónde Dios lo sacó y lo que el Señor hizo con uno. Entonces la sangre de Cristo le comienza a limpiar y a purificar la mente. Empieza, hermano, a lavarlo a uno de pecados. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a veces nos lava tanto, que ya nos creemos bien buenos, ¿sí? Y andamos señalando a medio mundo. Pero yo aquí no me atrevería a señalar a nadie, hermano. Pablo dijo que él, de todos los pecadores, él era el peor. Mire que el Señor lo llamó. Pablo, por lo menos, hermano, dio su testimonio para que mataran a Esteban. Y andaba persiguiendo a la iglesia, y más de algún cristiano se echó. Y Dios lo llamó. Y Dios lo perdonó. Y lo pone por perito arquitecto de la iglesia, por apóstol de él. Porque Dios es bueno. Y hermano, entonces viene, ¿cómo él iba a poder servir al Señor si el Señor no le lava su conciencia de obras muertas? Por eso cuando usted ve los testimonios de Pablo en el libro de los Hechos, él se avergüenza de lo que hizo, pero al mismo tiempo glorifica a Dios y le da gracias por su gracia, por su misericordia. Entonces el Señor deja la sangre, su preciosa sangre. ¿Qué fue lo que pidió David cuando dice: mi pecado está delante de mí? Purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo, hermano, era una rama que los sacerdotes utilizaban y la untaban en sangre y empezaban a bendecir el lugar, a rociarlo con la sangre. Lo que David estaba pidiendo es: rocíame con tu sangre y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor fuerte. Entonces, otro canal, otro medio que el Señor utiliza para
ministrar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, es el bautismo en agua. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 4: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Una vida nueva. La primera ministración al alma es el bautismo en agua. Bautizarse en agua, hermano. Qué experiencia más maravillosa, porque en el caso mío trajo sanidad, se rompieron cadenas, ataduras. Yo le he contado de que a mí me salía sangre, hermano, todos los días, 2, 3 veces al día. Desde el día que me bauticé, ese día paró la sangre. Y la sangre representa pactos, maldiciones, y el Señor ahí rompió maldiciones. Saber qué operación hizo el Señor ahí, que yo ni cuenta me di, hermano. Pero en ese momento, yo cuando fui sumergido en las aguas, ya no salió la misma persona. Ya no salió el mismo. Salió una persona que se entró a bautizar porque le dijeron que lo tenía que hacer y ese era el paso a seguir, y que medio lo deseaba, medio lo entendía. Pero cuando salió de ahí, salió una persona con el deseo de acercarse más a Dios. Algo pasó ahí, salió un deseo de buscar más de Dios, más de su presencia. Y entonces Dios utiliza el bautismo en agua para que nosotros dejemos ahí, hermano, la vida vieja, para que muramos. Porque eso es lo que representa el bautismo: muerte y resurrección. Morir a la vida antigua, morir, hermano, y andar, como dice ahí en la parte final del texto, comenzar a vivir una vida nueva. Comenzar a vivir una vida nueva. Y es ahí, hermano, donde empieza una lucha, porque ahí dejamos sepultado al viejo hombre. Ahí le empezamos a dar el primer golpe, como cuando David le dio con la piedra a Goliat. Ahí lo dejamos moribundo, pero todavía hay que seguirlo matando, todavía hay que seguir batallando con él. Pero ya, hermano, lo dejamos sepultado y ahora andamos en novedad de vida, con el deseo de alcanzar una vida nueva, con el deseo de vivir una vida nueva. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Y empieza un proceso. Y empieza un proceso donde nosotros estamos siendo transformados. Otra manera, otra fuente que Dios utiliza para ministrar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo es su mesa, la mesa del Señor o la Santa Cena. Primera de Corintios 11:29, luego que dice el Señor: porque yo recibí, dijo el apóstol Pablo, lo mismo que les he entregado hoy, y habló del pan y habló de la copa. Luego explica y dice: porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles, enfermos entre vosotros, y muchos duermen o mueren. Entonces, cuando hablamos ahí, hermanos, de la Santa Cena, estamos hablando de la sangre de las uvas, la administración de la sangre. Y la sangre nos hace libres y nos fortalece. Dice ahí que el que come sin discernir correctamente el cuerpo se debilita, se enferma y se puede morir. Pero si usted lo hace correctamente, en vez de debilitarse, se fortalece. Entonces Dios utiliza la Santa Cena, y es bien importante entender que no es solo comer pan y tomar una copa, sino que ahí pueden haber sanidades, ahí pueden haber, hermano, milagros de parte de Dios cuando lo hacemos con fe. Ahí podemos recibir, porque es una administración que Dios le da a su pueblo. Es una medicina que Dios empieza a administrar al pueblo, a sus hijos. Y entonces dice que si tú lo haces con discernimiento, y tú dices: Señor, en este momento este pan representa tu cuerpo, y esta sangre de uva representa tu sangre derramada en la cruz, y yo como y bebo de ella, Señor, con fe, creyendo, Señor, lo que ella representa, yo voy a recibir fortaleza.
Y luego dice, hay enfermos, entonces hay sanidad, sanidad del espíritu, sanidad en el alma, porque a veces el espíritu puede estar enfermo. El espíritu puede enfermarse también. El alma no digamos. Y el cuerpo, hermano, peor. Pero dice que, hermano, podemos recibir sanidad en el alma, sanidad interna. Y luego dice que en vez de morir, podemos recibir vida, vida de parte de Dios. Déjeme avanzar, porque son 14 fuentes. Y vamos por la 3. No, son menos. La palabra. Mire lo que le dice el Señor al apóstol Pedro y a todos sus discípulos. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso, hermano, qué importante es abrir el corazón a la palabra de Dios. Y miren, en este momento lo que Dios está haciendo es esto. El domingo nos ministró su sangre. El domingo nos ministró la Santa Cena. Y en cada culto nos viene a limpiar. Hermano, aunque no se mire en lo espiritual, usted está siendo rociado con agua de la palabra. Eso ya el Señor en 2 visiones, hermano, me lo confirmó. Ahí me habló una hermana y me dice: pastor, yo miré al Señor cómo le tiraba agua al pueblo. ¡Hala, qué bonito! Le dije yo. Y dejó de contarme la visión, me fui. Caminé como unos cuantos pasitos y otra hermana me para y me dice: pastor, le cuento que yo lo miré a usted regando agua a la gente. La misma visión. Entonces, porque en el culto se da una operación de estar siendo limpios por la palabra. La palabra te comienza a alabar, la palabra te comienza a transformar. Obviamente, pues el que está despierto. La palabra te empieza, hermano, a bendecir. Te empiezas a sentir diferente porque estás recibiendo una administración. No estás escuchando un mensaje, un sermón. No estás cumpliendo porque te tocaba servir hoy, sino que estás abriendo tu mente, tu corazón a la palabra, a la palabra, a la palabra. Y es a la luz de la palabra que debemos de caminar. Es la palabra la que debemos entender. Es la palabra profética la que debemos de buscar, la que está ahí. La palabra. Qué bonito escuchar mensajes que su esencia sea la palabra. La palabra. Cada vez que usted lee la palabra, cada vez que le predican la palabra, cada vez que conversa de la palabra, usted está siendo lavado en sus pensamientos. Porque de lo que usted se llena, de eso va a hablar. Entonces, otra más de la manera en que Dios nos ministra. Si hablamos de la palabra, hay palabra que viene al espíritu, hay palabra que viene al alma y hay palabra que viene al cuerpo. Pero otra, hermano, es la alabanza. Cada vez que hay alabanza, Dios nos permite ser ministrados, pero una alabanza que lleve unción. Por eso dice acá, 1 Samuel 16:16, ordene ahora a nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. Habrían muchos músicos, pero están haciendo énfasis en alguien que sepa tocar el arpa. Y alguien que tenga esa unción y diga: cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, Él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Y en el verso 23 dice: sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, en la alabanza, yo no sé cómo usted se duerme, hermano, si se duerme viendo noticias, si se duerme viendo Terminator, La venganza del chacal, o ¿cómo se llamaba ese animalito que estuvo de moda que se comía
que nunca lo agarraron, el chupacabras. Hermano, yo no sé que usted se queda, cómo usted se duerme. Yo no sé qué usted escucha. A mí me encanta escuchar música, me encanta escuchar alabanza. No para escuchar como escuchaba antes la radio, sino para que mi espíritu se fortalezca, se ministre, hermano. Y el Señor, fíjese que yo hasta tengo mis listas, porque aquí uno puede hacer sus listas de canciones. Yo tengo aquí como 5,000 canciones. Y tengo mis listas cuando estoy enfermo, cuando me siento así, que me va a dar el patatush. Y hermano, pongo una de mis listas ahí, dice, Él es Jehová, tu sanador. Y yo recibo. Y hermano, y me empieza a ministrar. Tengo ahí, hermano, cuando es para adorar al Señor, para meterme a su presencia. Tengo una lista ahí cuando me siento así, que ando cacheteando la banqueta, así volando bajo. Y una mi lista así, cansado del camino, y levanto mis manos. Ahí como que voy agarrando fuerza. Hermano, la alabanza. Por eso yo no creo en alabanzas extraídas de corrientes mundanas para ofrecérselas al Señor. Señor, reprenda al diablo y a todos los que están en eso, porque eso no es así. La alabanza tiene que llevarte a la presencia del Señor. Hermano, canciones, mire, el Señor me ministró hace poco con una canción que ni siquiera ha salido, ahí. La está cantando un hermano y en ese momento se la están, yo la grabo, dije yo, y la empecé a grabar. Y a cabal ayer la estaba escuchando otra vez, hermano, porque cuando la alabanza va ungida, te liberta. ¿Cómo cuando yo llegué al Señor, yo en la alabanza yo terminaba tirado? No había culto que yo no estuviera tirado ahí, hermano. No porque yo quisiera que me miraran, sino porque la alabanza provocaba en mi liberación, provocaba en mi restauración hasta el día de hoy. Me bendice. Entonces Dios deja la alabanza, la adoración, la alabanza, para que si te sientes angustiado, la alabanza te dé alivio. Porque inclusive en el mundo hay musicoterapia. La música, el diablo, hermano, él fue músico y él conoce el poder que hay en la música. Y él tiene cautivada la música. Y ya logró meter música de él a la iglesia. Y eso es algo tremendo, porque hay un poder extraordinario en la música. Por ejemplo, si usted va a un almacén, ahí hay música. Usted está comprando, si son así temprano todavía, hay música de relajamiento, para que usted mientras compra esté relajado. Y usted hasta mira esta ropadita para allá y luego mira para allá y luego. Hermano, pero cuando ellos ya van a cerrar, le ponen música rápida y canciones más movidas, para que usted entre y salga y haga lo que tiene que hacer al mandado, porque hay una influencia. Usted se va al cine, ¿qué es lo primero que se le antoja comer en el cine? Poporopos con soda. Y nada de que una bolsota así y una soda así, porque le estuvieron, desde que usted llega, lo primero que mira es eso. Y le ministran la música. Porque hay tanto adulterio, fornicación, homosexualidad en el mundo. Examinen la letra de las canciones que hay en el mundo. Todo eso cantan, todo eso ministran. Hermano, porque hay cristianos que no se levantan porque todavía escuchan, tropecé de nuevo y con la misma piedra.
la música, pero cuando usted rompe todo eso, hermano, yo salí de escuchar música mundana, no quiero escuchar lo mismo aquí con letra cristiana. Señor, reprenda al diablo. Entonces yo lo que quiero es una música, una alabanza ungida, que me ministre, que me lleve a la presencia del Señor. Otra, hermano, la prueba. Las pruebas son buenas. Mire lo que dice Job capítulo 42 verso 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, dice. Porque él atravesó una prueba y en la prueba no entendía. En un momento hay un texto en la Biblia, mientras está en la prueba, donde él dice: ¿quién me diera que Dios fuera hombre y pudiera yo verlo cara a cara y platicar? O sea, quería trompearse con Dios. ¿Por qué se ha ensañado de mí? Entonces la prueba saca las cosas ocultas del corazón y la prueba te purifica. Y luego él dice: tan torpe era yo, hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas. Y ahora yo no te comprendía, de oídas te había oído, pero ahora después de la prueba puedo decir que te conozco. Es que en la prueba es cuando conocemos a Dios. Es que en la prueba se mira quiénes somos. Es que la prueba va a manifestar lo que hay en el corazón. Una pruebita de obediencia va a manifestar, hermano, hermanos que se han ido de la iglesia porque uno les ha dicho no hagan eso, o esto no lo podemos hacer, o esto no está permitido. Yo me voy. La prueba saca a la luz lo que está en el corazón. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Y aprender y decir: Señor, esta prueba me hizo ver a mí las cosas que están en mi corazón. Y en vez de seguir en ese mismo error, ir y pedir perdón, ir y decir: me equivoqué. Es más, ¿qué pasa cuando usted reconoce que se equivoca? Se vuelve sabio. Porque usted dice: es de sabios equivocarse. Usted se vuelve humilde, se vuelve sencillo. Y usted dice: me equivoqué. I make a mistake. Dice: cometí un error. Perdóname. En vez de seguir peleando con el hermano, si nos unimos con el hermano y me prestó su carro y solo para chocárselo, y luego no se lo quiero pagar y le digo: tu culpa porque me lo diste. Esa prueba sacó a reducir lo que hay en mi corazón. Y en vez de seguir en el error y pelearme con el hermano, voy a decir: mira, discúlpame, ¿cuánto te debo? Que Dios te lo pague. Y hermano, la prueba Dios utiliza y nos mete. Dios a cada momento nos mete a pruebas. Por eso yo le decía la otra vez que hablábamos de las pruebas: el día que estás lleno de salud es una prueba. El día que estás lleno de trabajo y bien bendecido es una prueba que Dios te ha metido. Quiero ver cómo funcionas en medio de la abundancia. Y si pasa usted la prueba o no. Y dice Dios: te metí en la abundancia y no pasaste la prueba. O sea, las pruebas no son solamente cosas malas. Pueden ser cosas buenas que nos están pasando. Te dejé tener ese carro, hasta barco te dejé tener. Ahí anda usted en su barco y se marchó, dice usted, y se fue. Y ahora ya no se le mira en la iglesia, anda embarcado. Hello. La comunión. Mas si andamos en luz, 1 Juan 1:7, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros.
Mire, la comunión, Dios deja la comunión, Dios deja la comunión, la coinonía, para que sea una fuente de ministración a tu espíritu, alma y cuerpo. Por eso la gente que está teniendo coinonía es una gente que está prosperando en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Cuando usted lo que prefiere es, mucha vamos a comer, y invita a un hermano a tener comunión, o se queda ahí a tomar un café, o se queda a platicar, o se queda, hermano, a saludar a alguien, o cuando se hacen actividades de coinonía, de comunión, Dios ahí está purificando, limpiando nuestra alma, porque una mala compañía corrompe una buena costumbre. Hermano, yo de repente me entero yo de cosas, o gente que uno conoció, ve aquel está en el vicio, ve aquel cayó en pecado, ¿con quién andaba? Tal vez ese día se hizo una película en la iglesia y se iba a vender algo para algún fondo, aunque yo ya vi esa película que van a dar en la iglesia, El Exorcista. Aunque yo ya vi esa película que van a dar, yo por estar con mis amados hermanos voy a ir a compartir. Qué bonita es la comunión, pero aquí habla de que también tenemos que tener comunión con Cristo, devocional, orar. Cuando usted ora, cuando usted dobla sus rodillas, cuando usted aparta un tiempo antes de acostarse, o al levantarse, o al mediodía, o en su carro, o quizás usted es de los que llega 15 minutos antes al trabajo, pero para estar ahí en su carro teniendo comunión con Dios y hablando con Dios. Y ahí Dios lo está ministrando, lo está ministrando. Y la última, y una de las más importantes que Dios utiliza para ministrar nuestro espíritu, alma y cuerpo, es la confesión. La confesión. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Claro, no prosperará, está clarito. Pero el que los confiesa, primera operación, confesarlos, y los abandona, segundo paso, abandonarlos, alcanzará misericordia. Porque es que hay que entender, hermanos, si por ejemplo yo no puedo ir a pecar y pedir perdón, pecar y pedir perdón, pecar y pedir perdón. No, eso no es así. Es pecar, pedir perdón, apartarme, entonces Dios me perdona y yo recibo misericordia. Luego dice acá, verso siguiente, otro verso, Santiago 5:16: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Porque hay gente que dice, no, yo con Dios y ya. No, tiene que haber una autoridad. El Señor, cuando sanó al leproso, le dijo: ve y preséntate delante del sacerdote y que él te declare limpio. Es lo mismo. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces la confesión nos va a hacer volver del camino malo. No, tenemos que dejar de encubrir el pecado. Tenemos que dejarnos lavar y limpiar. Entonces Dios pone esas fuentes para administrar nuestro cuerpo. Mientras callé mi pecado, envejecieron mis huesos. Tuvo problema en su cuerpo, David. Pero al confesarlo, fui libre. Entonces, en la confesión de cualquier cosa, hermano, la confesión, una vez me contaban de que estaban ministrando a alguien y le decía: perdone, no puedo. Perdone, repita conmigo: yo perdono, no puedo. No puedo, no quiero, no quiero. No, pero tiene que perdonar, es que no puedo.
Hermano, y la persona empezó a llorar, a llorar, a llorar, a quebrantarse, hasta que logró decir: yo perdono a fulano de tal. Hasta que confesó. Si no, mientras no se confiesa, de ahí se agarra el diablo. Pero la número 9, es que ya son las 9. Mire, ahí quedamos. Pero con esas tenemos para rato. Así que, mientras estamos en el mundo, vamos a contaminarnos. Mientras estamos en el mundo, hermano, vamos a las redes sociales, hay que echarles su limpieza de vez en cuando. Porque si usted es amigo de alguien que solo comparte cosas feas, aunque usted no les dé like, pero cuando usted está revisando su muro, le salen ahí, mejor apacha los 3 puntitos y pone ahí: eliminado de mis amigos. Porque son contaminaciones, te contaminan. A veces, hermano, como usted mira, hay gente que utiliza las redes sociales solo para promocionar el pecado y solo para invitar al pecado. ¿A cuánto les han llegado? No me conteste. Invitaciones de gente que usted no conoce. Pues usted es hombre y de repente una muchacha bien guapa y todo le manda una solicitud de amistad y está medio vestida. Y sabe que, y usted se ríe, pero cuando usted mira: amiga de fulano, sutano y mengano. Está cardíaco, ¿eh? Y a veces uno, hermano, por aceptar a medio mundo, puede recibir un tipo de contaminación en el trabajo. Una conversación que usted no quería escuchar, no debía escuchar. Hay un dicho en Guatemala que el que escucha tras la pared, su propio mal escucha. Así que por andar de chute, pues, usted va a escuchar y cabal de usted están hablando. Cualquier ratito se puede contaminar, pero el Señor dejó estas fuentes para que también Él pueda ministrar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Póngase de pie, déjeme orar por usted y vamos a quedar despedidos de este lugar y vamos a pedirle al Señor que nos guarde el resto de la semana. Ahí levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Venimos una vez más, Señor, a suplicarte que seas tú, Señor, limpiando nuestro ser integral.